Buenas tardes, ingeniero. Aquí la resolución del ejercicio. He elegido la opción número 2, que nos dice que del siguiente circuito hay que generar una tabla para completar el registro de voltajes, corrientes, resistencias y potencias para cada elemento del circuito. Vamos a empezar calculando el voltaje en la resistencia 13. que nos, que nos dice que es igual a el voltaje de la fuente menos el voltaje del diodo 1. Reemplazando nos da 17,8 voltios. Para la resistencia 13, para calcular el valor, tenemos que dividir 17,8 entre 10 miliamperios. Nos va a dar 1 kiloohmio 78 ohmios, que es el valor de la resistencia número 13. Para calcular la resistencia 14, de la misma forma, tenemos que dividir 17,8 sobre 6 miliamperios, que tenemos el valor acá, y nos va a dar 2 kiloohmios 96, 2 kiloohmios con 96 ohmios. Para la resistencia número 15, tenemos que dividir de la misma forma 17,8 sobre 4 miliamperios, lo que nos va a dar 4 kiloohmios 45. Y esos valores lo vamos completando en la tabla. Como puede ver, yo ya la tabla la tengo completada con todos los valores, pero voy a explicar paso a paso cómo he resuelto cada uno. Para calcular el voltaje de la resistencia 13, tenemos que multiplicar el cociente de la resistencia 13 por la resistencia 13, lo que nos va a dar 10 miliamperios multiplicado por 1 kiloohmio 78, que nos va a dar 17 voltios. Para la potencia del resistor 13, tenemos que multiplicar la cociente del resistor 13 por el voltaje del resistor 13. Reemplazando nos da que 10 miliamperios tenemos que multiplicar por 17,8 voltios, lo que nos va a dar 178 miliwatts. Ahora para la resistencia en 14. El voltaje de la resistencia 14 es igual, de la misma forma, cociente de la resistencia 14 multiplicado por la resistencia 14. Reemplazando nos da que 6 miliamperios por 2 kilo 96 ohmios nos da 17,7 voltios. Para la potencia en el resistor 14, tenemos que multiplicar la cociente del resistor 14 por el voltaje del resistor 14. 6 miliamperios por 17,7 voltios, lo cual nos va a dar 106 miliwatts. Ahora para la resistencia en 15. Para calcular el voltaje en el resistor 15, tenemos que multiplicar el cociente del resistor 15 por la resistencia 15. Haciendo el reemplazo nos va a dar que 4 miliamperios tenemos que multiplicar por 4 kilo 45 ohmios, que es igual a 17,8 voltios. Para calcular la potencia en el resistor 15 es igual a la cociente del resistor 15 por el voltaje del resistor 15, lo cual nos va a dar 4 miliamperios por 17,8 voltios, lo que nos va a dar 71 miliwatts. Esos serían los cálculos para los voltajes y potencias de los tres resistores. De esa forma vamos completando igual la tabla. Como vayamos avanzando, tenemos que ir completando las tablas. Ya que tenemos los componentes, el voltaje de la fuente, el diodo, las resistencias 13, 14 y 15. Para terminar, ya tenemos que calcular la resistencia de la fuente, lo cual nos va a dar que es igual a 20 dividido entre 20 miliamperios, lo que nos va a dar 1 kiloohmio o 1000 ohmios. Para la resistencia en el diodo,
tenemos que dividir 2,2 sobre 20 miliamperios, lo cual nos va a dar 110 ohmios para calcular la potencia. La potencia de la fuente. Tenemos que multiplicar 20 voltios por 20 miliamperios, lo que nos va a dar 400 miliwatts. Para calcular la potencia en el diodo, tenemos que multiplicar 2,2 voltios por 20 miliamperios, lo que nos va a dar un total de 44 miliwatts. Dicho esto, ya tenemos todos los valores que necesitamos, todos los valores pedidos para el circuito. Y tenemos que ir de esa forma completando los resultados en la tabla. La tabla lleva la lista de los componentes, sus valores en tensión que se miden en voltajes, los cálculos de cociente que se miden en amperios, pero nosotros hemos calculado en miliamperios. Resistencias. Igual, de la misma forma, tenemos que completar cada una de las resistencias que hemos ido consiguiendo. De la misma forma para las potencias que se miden en watts, pero nosotros hemos calculado las potencias en miliwatts. Esa sería la resolución del segundo ejercicio de la tarea de la práctica, ingeniero, perdón. Muchas gracias por su atención. Esa sería la resolución del ejercicio número 2.